director del máximo organismo de inteligencia de Colombia, nuevamente en el ojo del huracán. Concretamente, el director de la DNI entregó la información a la Fiscalía del suscrito, el almirante Chandía. En mis manos entregó la información, de la cual después se abrió una investigación previa verificación. ¿Qué lo movió, qué lo determinó a guardar silencio para no reconocer la inocencia del doctor Zuluaga cuando él era director del CTI y qué lo mueve ahora a trasladar una serie de enjuiciamientos en contra del almirante Chandía? Las revelaciones del exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía abren un nuevo capítulo en el sonado caso del hacker Andrés Sepúlveda, que sacudió la campaña presidencial de 2014. Demando la renuncia del almirante Chandía. Una investigación tan seria como esta, él no puede estar ocupando el cargo de director del máximo organismo de inteligencia. En medio del escándalo, el fiscal general pidió celeridad en las pesquisas. De manera célere, que se disponga prontamente las indagaciones correspondientes frente a la denuncia que ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía en el día de hoy. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El director del Partido Centro Democrático y ex candidato presidencial de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, explica los argumentos que lo motivaron a denunciar al almirante retirado Álvaro Echandía, director nacional de inteligencia, tras las declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, que involucran al funcionario y que a juicio del ex candidato probarían una infiltración a su campaña. Por su parte, el abogado penalista Jaime Lombana, defensor del almirante Echandía, responde a las polémicas revelaciones de Quintana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: crece el escándalo en Colombia tras las reveladoras declaraciones del exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Julián Quintana. El exfuncionario aseguró que fue el propio director nacional de inteligencia, el almirante en retiro Álvaro Echandía, quien entregó a la Fiscalía la información que dio origen al allanamiento y captura del hacker Andrés Sepúlveda, caso bastante recordado en el año 2014 porque resultó involucrando al entonces candidato presidencial opositor Óscar Iván Zuluaga. La noticia: el director del CTI de la Fiscalía también reveló que en una cita privada el pasado 4 de noviembre y solicitada, según él, por el almirante Echandía, el funcionario le manifestó, abro comillas, que en presidencia estaban evaluando la posibilidad de nombrarlo como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero. El punto clave de esa noticia: estas declaraciones provocan una fuerte tormenta política. Las dudas y las suspicacias aumentan en este momento, todo en razón a que la mencionada reunión tuvo lugar a 5 días de que Julián Quintana acudiera a una citación de la Corte Suprema de Justicia como testigo. El exdirector del CTI debía declarar en la investigación que busca esclarecer si hubo o no una supuesta relación del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez con el hacker Andrés Sepúlveda. Han pasado más de 2 años desde esta investidura de Juan Manuel Santos como mandatario reelecto y aún en Colombia se habla de lo que fue la campaña presidencial de ese entonces. Durante la última semana se ha vuelto a escuchar con fuerza el caso del hacker Andrés Sepúlveda, quien para esa época fue protagonista de un escándalo luego de que asegurara ante las autoridades que interceptó algunas comunicaciones de los negociadores de paz y que de eso tenía conocimiento del expresidente Álvaro Uribe, el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, por lo que la Corte Suprema abrió un expediente para investigar la presunta responsabilidad de Uribe en estos hechos. El caso volvió a la palestra pública recientemente por cuenta de unas declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, quien en su momento lideró la investigación del hacker. En entrevista con el periodista de Noticias RCN, Felipe Quintero, Quintana reveló que el viernes pasado, antes de su declaración en la Corte Suprema de Justicia, fue abordado sorpresivamente por el almirante Álvaro Echandía, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien en su momento fue quien precisamente suministró la información que dio origen a las investigaciones contra los líderes opositores. El día viernes nos reunimos, le manifesté que estaba citado por la Corte. Él me dijo que le preocupaba el tema, no sé
cuál sería la preocupación. Yo le dije pues que íbamos a decir lo que estaba en la investigación. ¿No le preguntó de pronto por qué estaba preocupado? No sé. Simplemente le dije que iba a decir lo que me costaba, lo que era cierto y lo que había en la investigación. Concretamente, el director de la DNI entregó la información a la Fiscalía del suscrito, el almirante Chandía. En mis manos entregó la información, de la cual después se abrió una investigación previa verificación. Bueno, fue un documento muy plano, donde daba algunos criterios generales frente a una persona que estaba espiando el proceso de paz, lo identificaban y que tenía una oficina. En un corto comunicado de prensa, la Dirección Nacional de Inteligencia a cargo del almirante Echandía aceptó que sí entregó esta información ante la posible comisión de un delito, pero negó que hiciera un ofrecimiento laboral a Quintana, como lo sugirió el exdirector del CTI en entrevista con la revista Semana. Él me preguntó que qué estaba haciendo. Le manifesté que había montado mi bufete de abogados en temas de derecho penal, que tenía unos buenos casos y que estaba muy tranquilo y contento. Él mencionó que en presidencia estaban evaluando la posibilidad de nombrarme como director de la UIAF. Además, me comentó que la actual directora, Marixa González, exdirectora del CTI, estaba como encargada y no en propiedad, haciendo ver como que no era un problema. No sé si eso se entiende como una insinuación, pero tampoco hay que tergiversar las cosas. En medio del escándalo, el entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga denunció ante la Fiscalía al director de la Dirección Nacional de Inteligencia por supuestamente haber infiltrado su campaña presidencial. Por la infiltración ilegal que ordenó él y que realizó en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. 3 personas, fuentes pagadas por la Dirección Nacional de Inteligencia, como son el mal llamado hacker Sepúlveda, el señor Revert y el señor Bojaña. Por su parte, la defensa del almirante Echandía respondió con una denuncia contra el exdirector del CTI, Julián Quintana, por los señalamientos contra el alto funcionario. Que lo hace solo cuando es particular. A mí me parece que la justicia debe establecer qué lo movió, qué lo determinó a guardar silencio para no reconocer la inocencia del doctor Zuluaga cuando él era director del CTI y qué lo mueve ahora a trasladar una serie de enjuiciamientos en contra del almirante Echandía. Y en medio de este cruce de acusaciones también surgió la de Francisco Santos, quien señaló públicamente que desde la Dirección de Inteligencia del gobierno interceptaron sus comunicaciones en el año 2013. Lo que hoy se confirma es que a Francisco Santos Calderón, que era precandidato presidencial en el año 2013, cuando le intervinieron sus comunicaciones, pues fueron personas que trabajaban para la Dirección Nacional de Inteligencia. Muy bien, el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En nuestro Centro Internacional de Noticias está Óscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático. Fue candidato a la presidencia de Colombia en el año 2014, precisamente en el momento en el que su campaña electoral fue objeto de serias acusaciones e investigaciones también por parte de la Fiscalía. Doctor Óscar Iván, bienvenido a la noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda su teleaudiencia en el continente americano. Muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación. Doctor Óscar Iván, vamos a estar desarrollando con usted precisamente el impacto que han generado esas declaraciones del señor Quintana, del director del CTI en Colombia. Exactamente usted, ¿por qué hoy denunció penalmente al almirante retirado Álvaro Echandía, que en este momento, dicho sea de paso, es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia? Mire, Jefferson, usted recordará, y lo hacía muy bien en la nota introductoria, que cuando estábamos en la campaña presidencial se presentó un gran escándalo. Un escándalo donde se le quiso hacer aparecer a los colombianos y a la comunidad internacional que desde mi campaña se estaban cometiendo acciones ilegales para poder infiltrar el proceso de paz y la mesa de negociación en La Habana. Ese que fue un señalamiento muy grave. Afectó mi campaña presidencial. Fue determinante para el resultado porque yo gané la primera vuelta y afectó sustancialmente lo que significaba ganar la presidencia de Colombia. Desde el mismo momento yo le advertí a los colombianos que lo que se estaba haciendo era una infiltración, un montaje en contra de mi campaña presidencial. Han pasado 2 años y medio y en los últimos 2 meses han ocurrido una serie de hechos muy importantes que comprueban que efectivamente esa infiltración se dio de manera ilegal,
orquestada desde la Dirección Nacional de Inteligencia con el almirante Álvaro Echandía a la cabeza. Hace unos 2 meses, el portal Las Dos Orillas, del periodista Gustavo Rugeles, publicó una nota muy clara donde relataba con señales cómo se había infiltrado mi campaña con la contratación de una serie de fuentes extranjeras, particularmente el señor Rever, el propio Sepúlveda, que había sido contratado con mi campaña para el tema de comunicaciones, y por un hacker ecuatoriano, Bojaña, que resultaron ser fuentes pagas de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y esa información, que fue paga con recursos públicos, con cargo a los gastos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia, encuentran hoy sustento en lo que fue la declaración del exdirector del CTI, el Cuerpo de Técnico de Investigación de la Fiscalía, la semana pasada bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia. El doctor Julián Quintana era el funcionario, el tercero de mayor nivel y rango en la Fiscalía, el que presenta que efectivamente él recibió una información por parte del almirante Echandía y que posteriormente confirman de que habían unas personas que eran fuentes pagas directamente de la Dirección Nacional de Inteligencia y que fueron las que entraron contratadas por el señor Sepúlveda para infiltrar mi campaña, hacer la famosa grabación de aquel video que le presentó a los colombianos que yo estaba cometiendo en mi campaña acciones ilegales. Doctor, y esta demostración, Jefferson, muestra algo muy claro. No hay una sola prueba que comprometa ni a mi hijo David, ni al doctor Luis Alfonso Hoyos, quien era el coordinador de la campaña, ni al expresidente Uribe, y por supuesto a mí, de que hubiésemos cometido o infiltraciones o hubiéramos chuzado la mesa de negociación en La Habana, o hubiéramos hecho interceptaciones de comunicaciones. No hay una sola prueba. Lo que ocurrió fue una infiltración a mi campaña que hoy queda revelada con el testimonio del doctor Julián Quintana ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Oscar Zuluaga, ¿usted qué responde, por ejemplo, a la defensa del almirante retirado Álvaro Echandía, que asegura que finalmente pues esto no es ninguna prueba que determine su inocencia, teniendo en cuenta que usted sí se reunió en algún momento con ese hacker? Pero no hicimos nada ilegal. Él fue contratado para poder hacer una campaña de información dentro de mi campaña. No tenía ningún impedimento, no era una persona que tuviera antecedentes. Yo contraté una persona que había tenido experiencia y trayectoria en muchas campañas presidenciales, incluso había trabajado con el presidente de la República, tenía una gran trayectoria y lo contraté para que me apoyara. Lo que ocurre es que desde la Dirección Nacional de Inteligencia hacen una infiltración para que él contrate a este hacker Rever, a Bajaña, pero en particular a Rever, para que cometa lo que hizo en mi campaña presidencial. Recordemos que fue Rever el que graba, por ejemplo, el video. Él, que era una fuente paga por la Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo que es más delicado, cuando se ordena el allanamiento de Sepúlveda, producto de la información que había entregado el almirante Echandía el viernes 2 de mayo del 2014. El allanamiento es el lunes 5 de mayo del 2014. La Fiscalía General de la Nación, el fiscal de entonces, el doctor Montealegre, dice que había sido producto de un anónimo. Nunca fue producto de un anónimo. Fue por la información que les entregó el almirante Echandía. El almirante Echandía no le dijo en aquel entonces, y ya lo sabía, que para Sepúlveda, que trabajaba en mi campaña, había contratado 2 hackers extranjeros que eran fuente paga por la Dirección Nacional de Inteligencia, como queda evidente en la declaración del doctor Julián Quintana ante la Corte Suprema de Justicia. Esto lo descubre con posterioridad la propia Fiscalía General de la Nación, un hecho gravísimo. El primer comunicado del almirante Echandía esta semana decía que su deber era denunciar. Claro que era denunciar. Si él tenía conocimiento de alguna acción ilegal, ha debido poner la denuncia, ha debido ir ante las autoridades, pero no entregarle una información a la Fiscalía, que luego la Fiscalía la utiliza como un anónimo para justificar el allanamiento y desatar todo este proceso que hoy, afortunadamente para el país, se clarifica con la declaración del doctor Quintana.